Un hombre sin hogar paga los pasteles de una mujer anciana después de que la echaran de una panadería. Al día siguiente, él está rodeado de personas con trajes. El sol apenas había salido sobre el horizonte de Ciudad Juárez cuando Juan Martínez despertó sintiendo el frío del pavimento contra su espalda. A su lado, acurrucada bajo una manta desgastada, dormía su hija de 10 años, Camila. Juan la observó por un momento, maravillándose de cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, mantenía esa expresión pacífica en su rostro. «Buenos días, mi pequeña guerrera», susurró Juan, acariciando suavemente el cabello de Camila. La niña abrió lentamente los ojos, parpadeando con la luz del amanecer. «Buenos días, papá», respondió con una sonrisa adormilada. «¿Hoy es el día?». Juan asintió, recordando la promesa que le había hecho a su hija. Hoy intentarían comprar una barra de pan fresco de la panadería del vecindario, un lujo que raramente podían permitirse. «Sí, cariño, hoy es el día». Mientras recogían sus pocas pertenencias, Juan no pudo evitar sentir una punzada de culpa. ¿Cómo habían terminado así? Apenas 3 años antes tenían un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, pero la vida puede dar giros inesperados, y una serie de malas decisiones los dejó sin nada. Caminaron por las calles de la ciudad, y Juan saludó a otro sin hogar que conocía, compartiendo esa camaradería silenciosa de quienes entienden el peso de vivir al margen de la sociedad. Camila, por su parte, miraba todo con ojos curiosos, encontrando belleza en los pequeños detalles que la mayoría de las personas pasaba por alto, un pájaro construyendo su nido, una flor creciendo entre las grietas del pavimento. Cuando llegaron a la esquina de la calle principal, Juan se detuvo en su lugar habitual. Sacó una pequeña caja de cartón y la colocó frente a él, sentándose en el suelo. Camila se sentó a su lado, sacando un cuaderno desgastado y un lápiz mordido. «¿Qué vas a dibujar hoy?», preguntó Juan mientras las primeras personas comenzaban a pasar, algunas ignorándolos, otras dejando caer unas monedas en la caja. «Voy a dibujar nuestra futura casa», respondió Camila con determinación, «con un jardín lleno de flores y una cocina donde puedas hacer tu famoso espagueti». Juan sintió un nudo en la garganta. La esperanza inquebrantable de su hija era lo que lo mantenía en pie día tras día. «Es un dibujo hermoso, mi amor. Algún día lo haremos realidad». Las horas pasaron lentamente y el sol subió alto en el cielo, trayendo consigo el calor del mediodía. Juan contó las monedas en la caja, apenas lo suficiente para comprar una barra de pan, pero era mejor que nada. «Vamos, Camila», dijo levantándose y estirando sus músculos rígidos, «es hora de cumplir nuestra promesa». Caminaron hasta la panadería, con el aroma del pan recién horneado llenando el aire a medida que se acercaban. Camila dio un pequeño salto de emoción cuando vio los pasteles en la vitrina, y Juan tuvo que recordarse que algún día podría comprarle uno. Al entrar en la panadería, el contraste entre su apariencia y la atmósfera acogedora del lugar era evidente. Algunas personas los miraban con desconfianza, otras con lástima. Juan apretó la mano de Camila, dándole fuerzas. Fue entonces cuando notaron el alboroto cerca del mostrador. Una mujer anciana de cabello blanco recogido en un moño apretado, vestida con ropa gastada pero limpia, estaba discutiendo con el encargado de la panadería. «Le aseguro que olvidé mi billetera en casa», decía la mujer, con la voz temblorosa pero digna. «Puedo volver más tarde a pagar o, si prefiere, puedo lavar los platos a cambio del café y el pan que ya consumí». El encargado, un hombre corpulento con un delantal manchado de harina, bufó con desdén. «¿Me ve cara de tonto? Aquí no aceptamos mendigos. O paga o se va ahora mismo». La mujer palideció ante el tono agresivo del encargado, y Juan sintió una punzada de empatía. Sabía muy bien lo que era la humillación de ser tratado como menos que humano. Sin pensarlo 2 veces, Juan se acercó al mostrador. «Yo pagaré lo que debe», dijo con firmeza. El encargado lo miró de arriba a abajo con desprecio. «No me haga reír, apenas puede alimentarse usted mismo».
Juan sintió cómo Camila le apretaba la mano y escuchó su susurro. Papá, es todo lo que tenemos. Con una sonrisa llena de ternura, Juan se agachó para mirar a su hija a los ojos. A veces es más importante ayudar que tener, mi amor. Luego, volviéndose hacia el encargado, sacó las monedas de su bolsillo. Esto debería cubrir lo que debe la señora y tal vez una barra de pan para nosotros. La anciana, con lágrimas en los ojos, intentó rechazar la oferta. No puedo aceptarlo, usted lo necesita más que yo. Juan sacudió la cabeza. Nadie debería ser tratado de esta manera. Yo me encargo. El encargado, visiblemente incómodo con la situación, tomó a regañadientes las monedas y les entregó una barra de pan. La anciana, aún conmovida, se presentó. Me llamo Margarita Pérez. No sé cómo agradecerles por su amabilidad. Por favor, permítanme invitarlos a mi casa a tomar un café para poder recompensarlos. Juan estaba a punto de declinar educadamente cuando Camila tiró de su manga. Papá, ¿podemos ir? Hace tanto que no tomamos un café de verdad. Al ver los ojos esperanzados de su hija y la expresión amable de Margarita, Juan asintió. Sería un placer, señora Pérez. Lo que Juan no podía imaginar era cómo ese simple acto de compasión cambiaría el rumbo de sus vidas. Margarita los condujo a través de las calles de la ciudad, alejándose gradualmente del bullicio del centro hacia un barrio más tranquilo. Juan notó cómo las casas se volvían más grandes y mejor mantenidas, y no pudo evitar sentir una pequeña incomodidad. ¿Qué hacía una mujer que vivía en este vecindario olvidando su billetera en una panadería del centro? Aquí es, dijo Margarita, deteniéndose frente a una casa de 2 pisos con un pequeño jardín al frente. La pintura estaba un poco deslucida y el jardín necesitaba cuidados, pero aún así, era mucho más de lo que Juan y Camila habían tenido en años. Al entrar, el aroma de libros viejos y flores secas los envolvió. Margarita los condujo a una acogedora sala de estar, donde les ofreció sentarse en un sofá cómodo pero gastado. Siéntanse como en casa, dijo Margarita con una cálida sonrisa. Prepararé un poco de café y tal vez encuentre algunas galletas. Mientras Margarita desaparecía en la cocina, Camila miraba a su alrededor con asombro. Papá, ¿viste cuántos libros hay? Y mira esas fotos. Juan siguió la mirada de su hija hacia una pared cubierta de fotos enmarcadas. En ellas, vio a una Margarita más joven, a menudo acompañada de un hombre amable y un niño que iba creciendo en las imágenes. Margarita regresó con una bandeja, el aroma del café recién hecho llenando la habitación. Espero que les guste, no es mucho, pero está hecho con cariño. Mientras compartían café y galletas, Margarita les contó su historia. Había sido profesora de literatura durante décadas y su difunto esposo había sido un abogado respetado. Su hijo, Antonio, seguía los pasos de su padre en el mundo legal, pero la vida da muchas vueltas. Hace unos años, perdimos casi todo en una mala inversión, dijo Margarita con un suspiro. Mi pensión apenas alcanza para mantener esta casa, que es todo lo que nos queda de tiempos mejores. Juan escuchaba atentamente, sintiendo una conexión inesperada con esta mujer que, a pesar de las circunstancias, mantenía su dignidad y bondad. Pero díganme de ustedes, dijo Margarita, mirando a Juan y Camila con genuino interés. ¿Cómo es que 2 almas tan amables se encuentran en una situación tan difícil? Juan vaciló por un momento, pero algo en la mirada comprensiva de Margarita lo animó a compartir su historia. Le habló de su pasado como pequeño empresario, de cómo había intentado expandir su negocio con un préstamo, y de cómo todo se vino abajo cuando el mercado colapsó. Perdimos la casa, el negocio, todo, dijo Juan, con la voz llena de emoción. Desde entonces, hemos intentado salir adelante, pero es difícil cuando la sociedad te ve como invisible. Camila, que había estado escuchando en silencio, añadió. Pero papá siempre dice que mientras estemos juntos, tenemos todo lo que necesitamos. Margarita sonrió tiernamente ante las palabras de la niña. Tu padre es un hombre sabio, Camila,
y muy valiente. No cualquiera hubiera hecho lo que él hizo hoy en la panadería. En ese momento, la puerta principal se abrió y un hombre de mediana edad, vestido con traje y corbata, entró en la sala. «Mamá, ¿estás bien?» «Vi tu mensaje y vine lo más rápido que pude». El hombre se detuvo al ver a Juan y Camila. «Oh, no sabía que teníamos visitas». Margarita se levantó para saludar a su hijo. «Antonio, me alegra que estés aquí. Permíteme presentarte a Juan y su hija, Camila. Ellos, bueno, me ayudaron hoy de una manera que no puedes imaginar». Mientras Margarita relataba los eventos en la panadería, Antonio escuchaba con creciente interés, su mirada alternando entre su madre, Juan y Camila. «Es increíble», dijo Antonio cuando Margarita terminó su historia. «En estos tiempos, es raro encontrar personas dispuestas a ayudar a desconocidos de esa manera». Juan, sintiéndose un poco incómodo con los elogios, simplemente dijo: «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Antonio negó con la cabeza. «Te equivocas, Juan. No cualquiera lo hubiera hecho». De hecho, hizo una pausa, como si estuviera considerando algo importante. «Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, si tienes un momento». Margarita pareció entender lo que su hijo estaba pensando. «Camila, cariño, ¿te gustaría ver mi colección de libros mientras tu papá y Antonio hablan?» Los ojos de Camila se iluminaron con la propuesta, y después de recibir un asentimiento de Juan, siguió a Margarita a otra habitación. Una vez a solas, Antonio se sentó frente a Juan, su expresión seria pero amable. «Juan, lo que hiciste hoy por mi madre es extraordinario, especialmente considerando tu propia situación. Me ha hecho pensar en un proyecto que tenemos en mente desde hace tiempo». Juan lo escuchó con atención, intrigado por el giro que estaba tomando la conversación. «Verás», continuó Antonio, «mi madre siempre ha querido hacer algo para ayudar a las personas sin hogar. Tenemos una propiedad, una gran casa en las afueras de la ciudad, y hemos pensado en convertirla en un refugio. El problema es que necesitamos a alguien que pueda gestionarlo, alguien que realmente entienda las necesidades de las personas en esa situación». El corazón de Juan comenzó a acelerarse. ¿Acaso Antonio estaba sugiriendo lo que él pensaba? «Lo que quiero proponerte, Juan, es que seas tú quien nos ayude a establecer y gestionar ese refugio. Tendrías un salario, por supuesto, y un lugar para vivir con Camila. Sé que es algo repentino y apenas nos conocemos, pero algo me dice que eres la persona adecuada para esto». Juan se quedó sin palabras por un momento, abrumado por la magnitud de lo que Antonio le estaba ofreciendo. Era más de lo que se había atrevido a soñar en años. «No sé qué decir», balbuceó Juan. «Es una oportunidad increíble, pero ¿estás seguro? Quiero decir, hace años que no manejo nada parecido a un negocio o administración». Antonio sonrió comprensivamente. «Entiendo tus dudas, Juan, pero lo que necesitamos no es solo a alguien con habilidades administrativas. Necesitamos a alguien con corazón, alguien que entienda de primera mano lo que significa estar en esa situación, y hoy has demostrado exactamente el tipo de compasión y empatía que estamos buscando». Juan sintió una mezcla de emociones: esperanza, miedo, gratitud, incertidumbre. «Necesitaría pensarlo», dijo finalmente, «y hablarlo con Camila. Ella es mi prioridad en todo esto». Antonio asintió con comprensión. «Por supuesto, Juan. Tómate todo el tiempo que necesites para pensarlo, es una decisión importante y entiendo que quieras consultarlo con Camila». En ese momento, Margarita y Camila regresaron a la sala, la niña con un viejo libro en las manos y una radiante sonrisa en el rostro. «Papá, mira, la señora Margarita me prestó este libro de cuentos. Dice que puedo quedármelo todo el tiempo que quiera». Juan miró a Margarita con gratitud. «Es muy amable de su parte, señora Margarita». Margarita agitó la mano, restándole importancia. «Por favor, llámame Margarita. Es un placer compartir el amor por la lectura con esta niña tan inteligente». Antonio observaba la escena con una sonrisa.
Bueno, creo que es hora de irnos, ¿verdad, mamá? Juan y Camila necesitan tiempo para pensar. Margarita sintió y se dirigió a Juan y Camila. Han sido una compañía maravillosa. Por favor, vuelvan cuando quieran. Y Juan, piensa en lo que te ha dicho Antonio. Creo que podrías hacer una gran diferencia en la vida de muchas personas. Mientras se despedían en la puerta, Juan sentía una mezcla de emociones que no había experimentado en años: esperanza, miedo, gratitud. Todo se mezclaba en su interior mientras tomaba la mano de Camila y comenzaban su regreso a las calles que habían sido su hogar durante tanto tiempo. ¿De qué hablaste con el señor Antonio, papá?, preguntó Camila mientras caminaban. Juan tomó una profunda respiración, buscando las palabras correctas. Bueno, mi amor, el señor Antonio nos hizo una propuesta muy interesante. Nos ofreció un trabajo y un lugar para vivir. Los ojos de Camila se abrieron con sorpresa. ¿De verdad? ¿No tendríamos que dormir más en la calle? ¿Podría volver a la escuela? La emoción en la voz de su hija hizo que Juan sintiera un nudo en la garganta. Sí, cariño, eso es lo que nos están ofreciendo. Pero es una decisión muy importante y quería hablarlo contigo primero. Se detuvieron en un pequeño parque y se sentaron en un banco. Juan miró a su hija a los ojos, maravillándose una vez más de la fuerza y madurez que veía en ellos. Camila, sabes que siempre he intentado enseñarte la importancia de ser cautelosos, de no confiar ciegamente en las promesas de los demás. Hemos pasado por momentos muy difíciles, y no quiero que tengamos falsas esperanzas. Camila asintió, con una expresión seria. Lo sé, papá, pero siempre dices que debemos tener fe y que las cosas pueden mejorar si no perdemos la esperanza. Juan sonrió, conmovido por la sabiduría de su pequeña. Tienes razón, mi amor. Y esta podría ser la oportunidad que hemos estado esperando. Pero quiero que entiendas que no será fácil. Tendré que trabajar muy duro y aprender muchas cosas nuevas, y tú también tendrás que adaptarte a una nueva vida. Estoy lista, papá, dijo Camila con determinación. Siempre hemos estado juntos, ¿verdad? Podemos hacerlo. Juan abrazó a su hija, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. Sí, mi pequeña guerrera, juntos podemos lograr cualquier cosa. Esa noche, mientras se acurrucaban en su rincón habitual bajo un puente, Juan no podía dejar de pensar en la oferta de Antonio. Por un lado, era la oportunidad que habían esperado durante años; por otro, el miedo al fracaso, a decepcionar no solo a Camila, sino también a Margarita y Antonio, lo atormentaba. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Camila al notar la preocupación en el rostro de su padre. Juan sonrió débilmente. En el futuro, cariño, en todas las posibilidades que se nos están abriendo. Camila se acurrucó más cerca de él. Sabes, papá, hoy cuando miraba los libros de la señora Margarita, encontré una frase que me gustó mucho. Decía, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Juan miró a su hija con asombro. Es muy profundo, Camila. ¿Entiendes lo que significa? Camila asintió. Creo que sí. Significa que está bien tener miedo, pero no debemos dejar que el miedo nos detenga para hacer lo correcto o mejorar nuestras vidas. En ese momento, Juan sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Su hija, con su inocencia y sabiduría, había puesto en palabras exactamente lo que necesitaba escuchar. Tienes razón, mi amor, dijo Juan, besando la frente de Camila. Mañana llamaremos al señor Antonio y le diremos que aceptamos su oferta. Es hora de enfrentar nuestros miedos y dar un paso hacia un futuro mejor. Camila sonrió ampliamente y abrazó a su padre con fuerza. Sabía que tomarías la decisión correcta, papá. Estoy tan orgullosa de ti. Mientras Camila se dormía, Juan miró las estrellas que asomaban entre las vigas del puente. Por primera vez en años, sintió una chispa de verdadera esperanza encenderse en su corazón.
Mañana sería el comienzo de una nueva vida, una vida llena de desafíos, pero también de posibilidades. Lo que Juan no sabía era que esta decisión no solo cambiaría su vida y la de Camila, sino que lo pondría en el camino para descubrir verdades ocultas sobre su pasado y enfrentar desafíos que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, Juan se despertó antes que Camila, observando cómo los primeros rayos del sol se filtraban entre las vigas del puente. Hoy era el día en que darían un paso hacia una nueva vida. Aunque la emoción burbujeaba en su interior, no podía evitar sentir una punzada de ansiedad. Camila, cariño, es hora de despertar, susurró Juan, acariciando suavemente el cabello de su hija. La niña se movió lentamente y abrió los ojos. Por un momento pareció confundida, pero luego una sonrisa iluminó su rostro. Hoy es el día, papá. Vamos a llamar al señor Antonio. Juan no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de su hija. Así es, mi amor, pero primero necesitamos arreglarnos lo mejor que podamos. Queremos causar una buena impresión, ¿verdad? Usando el agua de una fuente pública cercana, Juan y Camila se lavaron lo mejor posible. Camila incluso logró desenredar su cabello con un viejo peine que guardaban como un tesoro. Con el corazón latiendo rápidamente, Juan se acercó a un teléfono público y marcó el número que Antonio le había dado el día anterior, rezando en silencio para que todo saliera bien. Hola, dijo la voz de Antonio al otro lado de la línea. Buenos días, señor Antonio, soy Juan, de ayer. Juan. Es bueno saber de ti. ¿Has pensado en nuestra propuesta? Juan tomó una profunda respiración. Sí, señor. De hecho, Camila y yo hemos decidido aceptar su oferta, si aún está disponible, claro. La alegría en la voz de Antonio era palpable. Excelente noticia, Juan. Claro que la oferta sigue en pie. De hecho, ¿qué te parece si nos encontramos en una hora en la cafetería frente al Parque Central? Podemos discutir los detalles y luego ir a ver la propiedad. Después de acordar el lugar de encuentro, Juan colgó el teléfono sintiendo que estaba soñando. Camila, que había estado escuchando atentamente, saltó de emoción. ¿Ves, papá? Todo va a salir bien. Juan abrazó a su hija, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, sentir una verdadera esperanza. Sí, mi amor, creo que tienes razón. Una hora después, Juan y Camila esperaban nerviosamente frente a la cafetería cuando vieron a Antonio acercarse. Camila apretó la mano de su padre. Buenos días, lo saludó Antonio con una cálida sonrisa. Me alegra mucho verlos. ¿Qué les parece si entramos y comemos algo mientras hablamos? Una vez sentados en una mesa, con Camila disfrutando de un chocolate caliente y un croissant, cortesía de Antonio, comenzaron a discutir los detalles del trabajo y la nueva vida que les esperaba. La propiedad está a unos 30 minutos de la ciudad, explicó Antonio. Es una casa grande con varios acres de terreno. Necesitará algo de trabajo para convertirla en un refugio funcional, pero creo que tiene mucho potencial. Juan escuchaba atentamente, asintiendo. Suena como un gran proyecto, pero debo ser honesto, Antonio. Hace años que no gestiono nada parecido. No estoy seguro de estar a la altura. Antonio lo miró con comprensión. Juan, entiendo tus dudas, pero lo que necesitamos es alguien con corazón, alguien que realmente entienda las necesidades de las personas sin hogar. Las habilidades administrativas se pueden aprender. De hecho, mi madre y yo estaremos aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Camila, que había estado escuchando en silencio, intervino. Mi papá puede hacerlo, señor Antonio. Es el hombre más trabajador y amable que conozco. Antonio sonrió ante las palabras de la niña. Estoy seguro de que lo es, Camila. Y tú también serás de gran ayuda, ¿verdad? Camila asintió entusiastamente. Sí, puedo ayudar a organizar las cosas y tal vez leer cuentos a otros niños que vayan al refugio.
La conversación continuó, discutiendo detalles sobre el salario, las responsabilidades y los planes para el futuro. Juan sentía que su cabeza daba vueltas con toda la información, pero también sentía una emoción creciente ante las posibilidades que se abrían ante ellos. Bueno, dijo finalmente Antonio, ¿qué les parece si vamos a ver la propiedad? Así tendrán una idea más clara de lo que les espera. El viaje en el coche de Antonio fue una experiencia surrealista para Juan y Camila. Hacía años que no viajaban en un vehículo, y ver cómo la ciudad se desvanecía detrás de ellos mientras entraban en zonas más rurales les dio una sensación de aventura y nuevos comienzos. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, Juan no pudo evitar contener la respiración. Frente a ellos se alzaba una gran casa de estilo colonial, rodeada de árboles y con terrenos expansivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aunque era evidente que la propiedad necesitaba trabajo, la pintura estaba desconchada en algunos lugares y el jardín estaba descuidado, Juan vio inmediatamente el potencial del lugar. Es impresionante, murmuró Juan, mientras Camila corría emocionada por el jardín delantero. Antonio sonrió. Espera a que veas el interior. Tiene más de 10 habitaciones, una gran cocina y varias áreas comunes. Con algo de trabajo, puede albergar cómodamente a varias familias. Mientras recorrían la casa, Juan se imaginaba cómo cada espacio podía ser transformado, aquí una sala de estar acogedora, allá un comedor comunitario, y más allá una zona de juegos para los niños. Y esto, dijo Antonio, abriendo la puerta de una habitación en el segundo piso, sería su área privada. Tiene 2 habitaciones conectadas, perfectas para ti y Camila. Juan entró en la habitación, sintiendo una mezcla de emociones. Era más espacio del que habían tenido en años, y la idea de tener un lugar que realmente pudieran llamar hogar lo abrumaba. ¿Qué te parece, Camila? Le preguntó a su hija. Camila, que había estado explorando cada rincón con curiosidad, se lanzó a los brazos de su padre. Es perfecto, papá. ¿Podemos quedarnos, por favor? Juan miró a Antonio, que esperaba pacientemente su respuesta. En ese momento, todas las dudas y temores que había estado albergando parecieron desvanecerse. Sí, sería un desafío. Sí, habría mucho trabajo por hacer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió que estaban exactamente donde debían estar. Sí, dijo finalmente, su voz llena de emoción. Nos quedaremos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Antonio y Margarita, Juan comenzó a sumergirse en los detalles de cómo dirigir un refugio. Había tanto que aprender, desde cómo manejar el presupuesto hasta cómo coordinarse con los servicios sociales y otras organizaciones benéficas. Camila, por su parte, se adaptó a su nueva vida con una facilidad que sorprendió a todos. Pronto estuvo inscrita en la escuela local, ansiosa por ponerse al día con sus estudios. Pasaba las tardes ayudando a Margarita a organizar donaciones de ropa y alimentos que comenzaban a llegar para el futuro refugio. Una tarde, mientras Juan revisaba algunos documentos en la cocina, escuchó risas que provenían del jardín. Cuando miró, vio a Camila y Margarita plantando flores en un pequeño huerto. «Mira, papá», gritó Camila emocionada. «Estamos haciendo un jardín. La señora Margarita dice que cuando el refugio esté listo, podremos enseñar a otros niños a cuidar las plantas». Juan sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. Era increíble cómo, en tan poco tiempo, este lugar había comenzado a sentirse como un verdadero hogar. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Mientras Juan se sumergía más en los aspectos financieros del proyecto, comenzó a notar algunas discrepancias en los antiguos registros de la propiedad. Antonio preguntó un día mientras revisaban algunos documentos juntos, ¿quién era el dueño anterior de esta casa? Antonio frunció el ceño, como si la pregunta lo incomodara. Era de un empresario local. ¿Por qué lo preguntas? Juan señaló algunas cifras en los papeles frente a ellos. Hay algo que no cuadra en estos números.
Parece que hubo una transferencia de propiedad bastante repentina hace unos años, y los valores no coinciden con el mercado en ese momento. Antonio pareció tensarse por un momento, pero luego se relajó, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, probablemente sea solo un error administrativo. No te preocupes por eso, Juan. Concéntrate en el futuro del refugio, ¿sí? Juan asintió, pero una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Había algo en la reacción de Antonio que no le cuadraba, pero decidió no presionar el tema por ahora. Esa noche, mientras Camila dormía plácidamente en su nueva habitación, Juan permaneció despierto, mirando por la ventana hacia los terrenos oscurecidos de la propiedad. Estaba agradecido por esta oportunidad, por la amabilidad de Margarita y Antonio, por la posibilidad de darle a Camila una vida mejor. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que había más en esta historia de lo que le estaban contando. ¿En qué me he metido?, murmuró para sí mismo, sin saber que pronto descubriría que su pasado y el de esta propiedad estaban más entrelazados de lo que jamás podría haber imaginado. La mañana siguiente llegó con una promesa de cambio. Juan se levantó temprano, decidido a seguir adelante con los preparativos del refugio a pesar de sus preocupaciones. Mientras preparaba el desayuno para Camila, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Al abrirla, se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable y una expresión seria en su rostro. «Buenos días», dijo el hombre con voz grave. «¿Es usted Juan Martínez?». Juan asintió, sintiendo una repentina aprensión. «Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudarle?». El hombre le extendió una tarjeta de presentación. «Mi nombre es Daniel Carter. Soy investigador privado. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre esta propiedad y su relación con la familia Pérez». Juan sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Un investigador privado? ¿Qué está pasando?». «No estoy seguro de poder ayudarle», balbuceó Juan. «Apenas conozco a los Pérez desde hace unas semanas». Daniel Carter lo miró fijamente, como si lo evaluara. «Señor Martínez, creo que hay cosas sobre esta propiedad y sobre los Pérez que debería saber. Cosas que podrían afectar directamente su futuro y el de su hija». En ese momento, Camila apareció detrás de Juan, curiosa por saber quién estaba en la puerta. Juan, sintiendo un instinto protector, la mantuvo detrás de él. «Mire, señor Carter», dijo Juan, tratando de mantenerse calmado, «no sé qué está pasando aquí, pero tengo una hija de la que cuidar y un trabajo que hacer. Si tiene algo que decir, dígalo claro». Daniel Carter miró a Camila y luego de nuevo a Juan, su expresión se suavizó ligeramente. «Entiendo su posición, señor Martínez, pero le aseguro que lo que tengo que decirle es de suma importancia. ¿Podríamos hablar en privado, quizás más tarde?». Juan dudó por un momento, pero finalmente asintió. «De acuerdo. Esta tarde, después de que mi hija regrese de la escuela. Pero le advierto, si esto es algún tipo de engaño». «Le aseguro que no lo es», interrumpió Carter. «Hasta esta tarde entonces». Mientras veía al investigador alejarse, Juan sintió que el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. Justo cuando pensaba que las cosas finalmente estaban mejorando, parecía que el pasado los alcanzaba una vez más. «¿Quién era ese hombre, papá?», preguntó Camila, tirando suavemente de su manga. Juan se volvió hacia su hija, forzando una sonrisa que no sentía. «Solo alguien que quiere hablar sobre el refugio, cariño. No te preocupes. Ahora, ¿qué te parece si desayunamos? No querrás llegar tarde a la escuela». Mientras Camila comía su desayuno, Juan no podía dejar de pensar en la visita inesperada. ¿Qué secretos ocultaba esa propiedad? ¿Y qué papel jugaban los Pérez en todo esto? Una cosa era clara, las respuestas que recibiría esa tarde podrían cambiarlo todo. El día pasó con una lentitud abrumadora para Juan. Cada tarea, cada preparación para el refugio,
parecía teñida por la sombra de la reunión inminente con el investigador Daniel Carter. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la ansiedad de Juan alcanzó su punto máximo. Camila regresó de la escuela rebosante de entusiasmo por su día, ajena a la tormenta que se estaba gestando. Juan la escuchó con una sonrisa forzada, tratando de mantener la calma por el bien de su hija. Cariño, dijo Juan cuando Camila terminó de contarle sus aventuras escolares, tengo que reunirme con alguien importante esta tarde. ¿Te importaría quedarte con la señora Margarita un rato? Camila asintió alegremente. Por supuesto, papá. La señora Margarita prometió que me enseñaría a hacer galletas hoy. Con Camila a salvo en compañía de Margarita, Juan esperó en el porche de la casa principal. El sol se ponía detrás de los árboles cuando vio el coche de Daniel Carter acercarse por el camino de grava. Buenas tardes, señor Martínez, saludó Carter al bajarse del vehículo. Aprecio que haya accedido a hablar conmigo. Juan asintió secamente. Vaya al grano, señor Carter. ¿Qué es lo que necesita decirme? Carter miró a su alrededor, como asegurándose de que estaban solos. Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado. Entraron en la casa y se dirigieron al estudio que Juan había estado utilizando. Una vez allí, Carter sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre el escritorio. Señor Martínez, ¿qué sabe realmente sobre cómo la familia Pérez obtuvo esta propiedad? Juan frunció el ceño. No mucho, para ser honesto. Sé que pertenecía a un empresario local y que hubo una transferencia de propiedad hace unos años. ¿Por qué lo pregunta? Carter abrió la carpeta, revelando una serie de documentos y fotografías. Porque esa transferencia de propiedad está en el centro de una investigación mucho más grande. ¿Le suena el nombre de Roberto Andrade? Juan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Andrade? Sí, lo conozco. Fue el inversor que arruinó mi negocio hace años. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Carter asintió, como si la reacción de Juan confirmara algo. Roberto Andrade no solo arruinó su negocio, señor Martínez. Ha estado involucrado en una serie de operaciones financieras fraudulentas durante años, y esta propiedad fue una de sus posesiones. Juan se desplomó en una silla, tratando de procesar la información. ¿Pero cómo están involucrados los Pérez con Andrade? Es complicado, respondió Carter. Verá, Margarita Pérez y su difunto esposo fueron víctimas de uno de los esquemas de Andrade, al igual que usted. Perdieron casi todo. Pero su hijo, Antonio. Juan sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué pasa con Antonio? Carter sacó una fotografía de la carpeta. En ella, se veía a Antonio estrechando la mano de un hombre mayor, imponente, que Juan reconoció de inmediato como Roberto Andrade. Antonio Pérez ha estado trabajando en secreto para Andrade durante años, explicó Carter. Fue él quien orquestó la transferencia de esta propiedad a nombre de su madre como parte de un elaborado esquema de lavado de dinero. Juan se levantó, sintiendo una mezcla de ira y traición. No, no puede ser. Antonio nos ha ayudado. Nos ha dado una oportunidad. Carter lo miró con comprensión. Y probablemente lo hizo con buenas intenciones. Pero, señor Martínez, usted y su hija están en medio de algo mucho más grande y peligroso de lo que imagina. En ese momento, se escuchó un ruido en el pasillo. Juan se giró rápidamente y vio a Antonio de pie en el umbral, su rostro una máscara de shock y culpa. Juan, comenzó Antonio, pero se detuvo al ver a Carter. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Carter. Antonio se acercó con los hombros caídos. Te lo explicaré todo. Después de un silencio, Antonio comenzó a revelar su relación con Andrade, cómo había sido manipulado y cómo había ayudado a su madre sin saber toda la historia. Antonio, con los hombros caídos y la mirada llena de culpa, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Juan, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto.
¿Es cierto? Preguntó Juan, su voz apenas un susurro. ¿Trabajas para Andrade? Antonio asintió lentamente. Sí, pero no es tan simple como parece. Déjame explicarte. Durante la siguiente hora, Antonio reveló una historia que dejó a Juan completamente atónito. Explicó cómo, después de que su familia lo perdió todo por culpa de Andrade, había jurado vengarse. Se acercó a Andrade, ganándose su confianza con la intención de recopilar pruebas para llevarlo ante la justicia. Pero me enredé demasiado, admitió Antonio, con lágrimas en los ojos. Cada vez que pensaba que tenía suficiente para derribarlo, Andrade daba un paso más. Y cuando obtuve esta propiedad, pensé que podría usarla para algo bueno, para ayudar a personas como tú y Camila. Juan lo escuchaba en silencio, su mente un torbellino de emociones. ¿Y tu madre? Preguntó finalmente. ¿Margarita sabe algo de esto? Antonio sacudió la cabeza. No, ella no sabe nada. La he mantenido al margen para protegerla. Carter, que había estado escuchando atentamente, intervino. Señor Pérez, entiendo sus intenciones, pero lo que ha hecho es ilegal. Ha puesto en peligro a personas inocentes en el proceso. Juan se levantó de golpe, sintiendo que necesitaba aire. Necesito pensar. Esto es demasiado. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y Margarita entró, su rostro una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, mirando a Antonio. ¿Quién es este hombre? La tensión en la habitación era palpable. Antonio miró a su madre, luego a Juan, y finalmente a Carter. Mamá, dijo con voz quebrada, creo que es hora de que sepas la verdad. Toda la verdad. Mientras Antonio comenzaba a explicar la situación a una Margarita cada vez más horrorizada, Juan salió de la habitación, sintiendo la necesidad de procesar todo lo que acababa de escuchar. Caminó hacia el jardín, donde el aire fresco de la noche le ayudó a despejar su mente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podría confiar en Antonio después de todas sus mentiras? ¿Y qué significaba todo esto para el futuro del refugio, para el futuro de Camila? Mientras reflexionaba, Juan vio a lo lejos la figura de su hija acercándose desde la casa de Margarita. Camila llevaba una sonrisa en el rostro y un plato de galletas recién horneadas en las manos. Papá, mira lo que hicimos la señora Margarita y yo. Exclamó Camila, ofreciéndole una galleta. Juan tomó una, sintiendo un nudo en la garganta. En medio de todo el caos y la decepción, su hija seguía siendo un faro de inocencia y alegría. Independientemente de lo que decidiera hacer, sabía que debía protegerla a toda costa. Son deliciosas, cariño, dijo Juan, forzando una sonrisa. ¿Qué te parece si damos un paseo? Hay algo importante de lo que quiero hablar contigo. Mientras caminaban por los terrenos de la propiedad, con Camila parloteando alegremente sobre su día, Juan luchaba internamente con cómo explicarle la situación a su hija. ¿Cómo le decía que el mundo que apenas estaban comenzando a construir podría desmoronarse nuevamente? Camila, comenzó Juan, deteniéndose y agachándose para estar a la altura de su hija, ¿recuerdas cuando te dije que a veces la vida nos presenta desafíos inesperados? Camila asintió, su expresión volviéndose seria. Sí, papá, como cuando tuvimos que dejar nuestra casa. Juan sintió una punzada de dolor al recordar esos momentos difíciles. Exactamente, mi amor. Bueno, parece que estamos enfrentando otro de esos desafíos ahora. Juan le explicó la situación de la manera más suave posible, omitiendo los detalles más oscuros. Camila escuchó en silencio, mostrando una madurez que superaba con creces su edad. ¿Tendremos que irnos de aquí? Preguntó Camila en voz baja. Juan la abrazó con fuerza. No lo sé, cariño. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaremos juntos. Tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas? Camila asintió, acurrucándose en el pecho de su padre. Lo recuerdo, papá. Y no tengo miedo si estamos juntos.
Mientras regresaban a la casa, Juan vio a Antonio esperando en el porche. Su rostro mostraba señales de haber llorado, y la culpa era evidente en sus ojos. Juan, Camila, dijo Antonio con voz suave, ¿podemos hablar? Juan miró a Camila, quien asintió valientemente. Juntos, se acercaron a Antonio. Lo siento tanto, comenzó Antonio. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Pensé que podía arreglar todo, que podía traer justicia y ayudar a personas como ustedes al mismo tiempo. Pero me equivoqué. Juan lo miró fijamente. ¿Y ahora qué va a pasar? Antonio tomó una respiración profunda. He decidido entregarme a las autoridades. Voy a confesar todo lo que sé sobre Andrade y sus operaciones. Es la única manera de hacer lo correcto. Juan se sorprendió por esta declaración. ¿Y qué pasará con el refugio? ¿Con todas las personas a las que planeábamos ayudar? Eso depende de ti, Juan, respondió Antonio. Legalmente, esta propiedad ahora pertenece a mi madre. Ella quiere que el refugio siga adelante, con o sin mi participación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a quedarte y continuar con el proyecto, sabiendo todo esto? Juan miró a Camila, quien le devolvió la mirada con una mezcla de esperanza y determinación en sus ojos. Luego pensó en todas las personas sin hogar que podrían beneficiarse del refugio, en la oportunidad de hacer una verdadera diferencia en el mundo. No será fácil, dijo finalmente Juan. Habrá muchas preguntas, mucha desconfianza que superar. Pero si tu madre está de acuerdo, y si podemos asegurarnos de que todo se haga de manera legal y transparente a partir de ahora, creo que vale la pena intentarlo. Antonio asintió, una pequeña sonrisa de alivio cruzando su rostro. Gracias, Juan. Sé que no merezco tu confianza, pero prometo que haré todo lo posible para arreglar las cosas, incluso desde la cárcel si es necesario. En ese momento, Margarita salió de la casa, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con una determinación de hierro en su mirada. Juan, Camila, dijo con voz firme, quiero que sepan que, pase lo que pase con Antonio, siempre tendrán un hogar aquí. Este refugio se hará realidad y será un testimonio de que, incluso de los mayores errores, puede surgir algo bueno. Camila, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Señora Margarita, señor Antonio, ¿puedo decir algo? Todos la miraron sorprendidos. Camila tomó una respiración profunda y dijo. Mi papá siempre me ha enseñado que todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los arreglamos. Creo que aquí podemos hacer algo muy bueno, todos juntos. Las palabras de Camila parecieron disolver parte de la tensión en el aire. Juan la abrazó con orgullo, maravillándose una vez más de la sabiduría de su pequeña. Tienes razón, cariño, dijo Juan. Vamos a hacer algo bueno aquí, juntos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Juan, Camila, Margarita y Antonio se quedaron en el porche, unidos por una extraña mezcla de tristeza, esperanza y determinación. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales, pero también lleno de posibilidades. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que su decisión de continuar con el refugio no solo atraería la atención de la comunidad local, sino también la de Roberto Andrade. Al enterarse de la traición de Antonio y de la transformación de su antigua propiedad en un refugio, Andrade comenzaría a utilizar su influencia para detener el proyecto. Pero por ahora, en la paz del atardecer, Juan se permitió sentir un rayo de esperanza. Mirando a Camila, recordó las palabras que ella había compartido días antes. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. Con esa idea en mente, Juan se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían. El refugio no solo sería un hogar para los necesitados, sino también un símbolo de redención y esperanza. En las semanas siguientes, Antonio se entregó a las autoridades, lo que causó un escándalo mediático que sacudió a la comunidad.
Margarita, devastada pero decidida, se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante con el proyecto del refugio. Juan, de repente, se encontró en el centro de una tormenta, tratando de navegar entre investigaciones policiales, preguntas de periodistas y las miradas curiosas de los vecinos. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Cada mañana, al ver la sonrisa esperanzada de Camila, encontraba la fuerza para seguir adelante. Un mes después de ese fatídico día, Juan se encontraba en el porche del refugio, viendo cómo un grupo de niños, liderados por Camila, plantaba flores en el jardín. Margarita se unió a él, con una taza de café en las manos. ¿Quién lo hubiera imaginado?, dijo Margarita con una cálida sonrisa en el rostro. Juan asintió, su corazón lleno de gratitud. Ciertamente no yo. Cuando llegamos aquí, estaba tan asustado, tan inseguro. Y mira dónde estamos ahora. Hemos creado algo hermoso, algo que perdurará, añadió Margarita. En ese momento, Camila corrió hacia ellos, con las manos llenas de tierra pero una felicidad radiante en su rostro. Papá, señora Margarita, vengan a ver las flores que plantamos. Mientras seguían a Camila hacia el jardín, Juan no pudo evitar maravillarse con el giro que había tomado su vida. De vivir en las calles a dirigir un refugio que estaba cambiando vidas, de temer por el futuro a ser parte de la construcción de uno mejor. ¿Sabes, Camila?, dijo Juan, arrodillándose junto a su hija frente a un pequeño brote de flor, estas flores son como nosotros. Comenzaron pequeñas y frágiles, pero con amor, cuidado y perseverancia, crecerán fuertes y hermosas. Camila sonrió, entendiendo la metáfora. Y juntas, papá. No olvides que crecen juntas, como una familia. Juan abrazó a su hija, mirando a Margarita y a todos los que ahora formaban parte de su familia extendida. Tienes razón, mi amor. Juntas, siempre juntas. Mientras el sol se ponía sobre el refugio, bañando el jardín en un cálido resplandor dorado, Juan sintió una paz que no había experimentado en años. Habían enfrentado la adversidad, habían luchado contra la injusticia y habían triunfado. Pero más que eso, habían redescubierto el poder del amor, la comunidad y la esperanza. El refugio, que alguna vez fue el símbolo de la corrupción de Andrade, ahora se erigía como un faro de esperanza para toda la ciudad. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad humana puede brillar con fuerza, transformando vidas y comunidades enteras. Y así, mientras caía la noche y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Juan, Camila y Margarita permanecieron en el jardín, rodeados de su nueva familia, con sus corazones llenos de gratitud y sus ojos puestos en un futuro brillante, lleno de posibilidades. En algún lugar de la ciudad, en una celda fría y solitaria, Roberto Andrade reflexionaba sobre las consecuencias de sus acciones. Tal vez por primera vez en su vida, comprendía el verdadero costo de la avaricia y el poder mal utilizado. Y en las calles, en los hogares, en los corazones de las personas, comenzaba a escribirse una nueva historia. Una historia de redención, de segundas oportunidades, de comunidad y, sobre todo, de esperanza inquebrantable. Porque, al final, como Juan, Camila y Margarita habían demostrado, el verdadero poder no reside en el dinero o en la influencia, sino en la capacidad del espíritu humano para levantarse, cuidar de los demás y crear un mundo mejor, un acto de bondad a la vez. Fin.